Capítulo 09. Está bien, entonces, ¿tienes curiosidad? Sí. ¿Y me besaste por eso? Sí. ¿Te das cuenta de lo estúpido que suena, verdad? Sí. ¿Y no hace nada para disuadirte? ¡No! La cabeza de Naruto se encontró con la mesa del comedor repetidamente, su discusión con Yume sobre su decisión de unirse a su Sekirei no iba bien. O más bien, iba demasiado bien. Honestamente no podía decirlo. Era muy alegre, para mostrarle dónde estaban los errores parecía que él estaría pateando a un cachorro cariñoso. Solo esperaba no haber conocido a otra como ella. Al parecer, el vuelo había sido tanto una pregunta como una reacción, no es de extrañar que no hubiera sentido nada de su parte hace tantos años. Ahora tenía un luchador entusiasta capaz de jugar con la luz listo para servir en cualquier momento. Podría ser peor. Al menos tenía una mujer cariñosa y hermosa, con una actitud alegre por su dolor de cabeza. No es exactamente un escenario de ganar-ganar, pero tomaría la compensación que pudiera obtener. Al menos Namiji no parecía tan extraño, en cambio, su Sekirei más nuevo estaba más equilibrado de lo que su uso de una alabarda dictaría. Sintiendo una mano gentil sobre su hombro, Naruto levantó los ojos y se encontró con el rostro divertido de Omura. ¿Es así como se sienten ustedes cuando hago algo ridículo? Omura asintió, su expresión divertida no cambió ni un pelo. Era cierto, cada vez que Naruto ganaba algún tipo de esquema desenfrenado, generalmente se convertía en una idea horrible si no estaba relacionado con la batalla. Justo como ese pan de ramen que una vez intentó hacer. Kue se estremece. XXXXXXXXX break XXXXXXXX. Entonces, un sentimiento, ¿verdad? ¿Y me seguiste directamente? Sí, sí. En serio, este negocio de Sekirei me va a dar dolor de cabeza. Ah, probablemente. Esta vez fue Namiji quien se sentó frente a Naruto. Había decidido pasar tiempo con cada uno de sus Sekirei para comprenderlos mejor y ver cómo funcionaba todo este asunto de la reacción, y tal vez ver si había una manera de evitar que le sucediera de nuevo. 7 mujeres eran simplemente ridículo. Por lo tanto, ahora estaba con Namiji, como lo último de su rebaño, pensó que su recuerdo de la reacción sería el más fresco. Vano. Esperanza. No te preocupes tanto por eso, Ashikabi-sama. El pillar es posiblemente el único Sekirei que podría tener una idea de cómo funcionan las reacciones, y yo no tengo idea de dónde podrían estar. Namiji trató de consolar a su Ashikabi, quien una vez más estaba golpeando su cabeza contra la mesa. La cabeza se detuvo y Naruto miró incrédulo a la morena. ¿En serio? Miya está allá en la cocina. Namiji parpadeó. ¿Sí? ¿Entonces? Dijiste que no sabías dónde estaba el pilar, acabo de decirte que está en la cocina. Namiji se sentó allí y parpadeó. ¿El pilar estaba en la cocina? Pero Ashikabi-sama no acaba de decir que Miya estaba allí. Entonces, ¿por qué el pilar estaría allí también? Miya no permitió que nadie estuviera en la cocina con ella. Naruto vio cómo la comprensión lentamente aparecía en la cara de Namiji, su voz sonaba divertida cuando finalmente vio la luz de la comprensión en sus ojos. ¿Quieres decirme que no conocías a Sekirei Zero One, también era el pilar? Namiji sacudió la cabeza y miró asombrada a su Ashikabi. Había dicho que Zero One era su primer Sekirei, eso significaba que tenía que ser enormemente poderoso. Entonces, ¿por qué solo tenía 7? Debería ser capaz de volarlos a todos. Continuó cocinando eso incluso cuando Miya trajo el almuerzo, que era un estofado, encantadora coincidencia. XXXXXXXX break XXXXXXX. Entonces, ¿incluso tú no sabes cómo funciona? No. Ni siquiera un poco. Ni siquiera la porción más pequeña. Estás mintiendo. Sí. ¿Por qué? Miya dejó su taza y miró a Naruto a los ojos. Porque, Naruto-kun, no sirve de nada saber cómo funciona la reacción. Simplemente se convertirá en una obsesión y eventualmente te perderemos. Me niego a permitir que esto suceda. Naruto frunció el ceño un poco. Probablemente tenía razón, pero eso no significaba que a él le gustara. Sabía que de alguna manera había recibido un mensaje final de Hinata durante su episodio hace muchos meses, y en ese mensaje era probable que hubiera una gran cantidad de información sobre él y sus tendencias. Incluyendo su tendencia natural de obsesionarse por cosas sobre las que no podía hacer nada. Suspirando profundamente, tomó un sorbo de su taza de té. Sé que probablemente tengas razón, Miya, pero no puedo evitarlo. Ahora tengo 7 de tu raza, y la idea de más es preocupante.
Estoy tan delgado como es, tratando de hacer tiempo para cada uno de ustedes, el tiempo que de manera realista solo se debe pasar con uno. Sé que a ninguno de ustedes le importa. Miya colocó un dedo sobre sus labios para evitar que hablara. Naruto-kun. Tienes razón en que cada uno de nosotros no amaría nada más que ser el único de nosotros en tu vida. Sin embargo, así es como funciona nuestra raza. Reaccionamos, nos unimos y nos adaptamos a siempre revolucionarias relaciones. Ninguno de nosotros te culpa, ya que simplemente estás atrapado en nuestro problema. Y aún así encuentras la fuerza del corazón para amarnos a cada uno de nosotros. Se detuvo un momento para asegurarse de que él estaba escuchando. Si había algo que indicaban los recuerdos de su acosador más ardiente convertido en esposa, era que si ella hablaba durante mucho tiempo, tenía que asegurarse de tener su atención. Rápidamente reemplazó su dedo con sus labios, haciendo que sus alas se extendieran, y todos te amamos a cambio. Eres nuestro, Naruto-kun, y te compartiremos muchas veces. Naruto sonrió. ¿Cómo podría él no? Miya fue el primero de su rebaño y, como tal, fue la portavoz de ellos. Cuando ella dijo que no les importaba y que no lo culpaban, lo decía en serio. Su rostro se torció un poco en una expresión semi-deprimida y semi-molesta. Aunque, si atraes a muchos más de nosotros, dudo que todos quepamos en esa cama. Él comenzó a reírse, lo que provocó una risa completa, a lo que ella se unió en breve. Era ridículo, era improbable, desafortunadamente, era una posibilidad probable considerando que era Naruto de quien estaban hablando. XXXXXXXXX break XXXXXXXX. Una buena noche para pasear. Silencio. Sí, una buena noche. Más silencio. ¿Sabes? Esto sería más una conversación si hablas. Ah, sí. Naruto gimió de frustración, y a su lado Akitsu dio una pequeña sonrisa de triunfo. No solo estaba pasando un tiempo romántico a solas con su Ashikabi, sino que también había logrado hacerle una broma. Una noche perfecta, en la humilde opinión de Akitsu. Lástima que alguien más tuviera la mañana siguiente, pero Akitsu estaba feliz y contento de conocerla, Ashikabi no la había olvidado en la gran bandada que había adquirido. Ahora, si solo Miya lograra actuar y tener sexo con él para que el resto de ellos pudieran hacerlo, sería mucho mejor. XXXXXXXX break XXXXXXX. Dices que los nacidos del fuego están malditos, pero yo digo que es una falta de esfuerzo poner en práctica. Siempre y cuando nunca te rindas, puedes aprender a controlarlo. La complacencia y el miedo destruyen el control de uno mismo, de la situación y de ellos mismos. Omura sonrió, inconscientemente acurrucándose bajo el brazo de Naruto mientras caminaban. Supongo que hay verdad en eso. Desde esa noche que me halagaste, mis llamas han estado bajo mi control. Una vez fui como Akitsu, en eso pensé que nunca sería alado, pero luego te conocí. Me enseñaste a disfrutar de mí mismo cuando sea posible y creer en mí mismo. Entonces te permitiste amarme, para darme la oportunidad de amarte a cambio. Ella le sonrió, el Ashikabi que nunca pensó tener. Me alegro de que hayas entrado en mi vida, Naruto. Y lo sé, los demás están tan felices como yo. Naruto se rascó el puente de la nariz mientras un pequeño rubor de vergüenza aparecía en sus mejillas. Bueno, eso es bueno. Me alegro de tenerlas a todas ustedes también. Sé que me estaba moviendo, hasta que conocí a Miya y fui arrastrada a todo esto, pero no podría estar más feliz. Todos ustedes dame algo por lo que vivir. Él rió un poco, aunque finalmente comencé a publicar Icha Icha de Jiraiya, junto con algunos que escribí también, justo antes de conocer a Miya. No puedo decir que escribir esos libros realmente me daría mucho por lo que esperar. En un día. El usuario de la llama sonrió divertido, si nada más, Naruto, tienes muchos modelos dispuestos. Soltó una carcajada, eso es verdad, ¿no? Akitsu literalmente haría cualquier cosa que yo le pidiera, y estoy seguro de que a Saki y Kocho no les importaría, estoy bastante seguro de que tanto Yume como Namiji se ofrecerían como voluntarios. Miya para modelar algo así necesitaría un hombre más valiente que yo. Omura lo miró con una extraña luz en sus ojos, ¿y yo, Naruto? ¿Me lo preguntarías alguna vez? Naruto tarareó por un momento, para mí, sí. Para la serie. No les preguntaría a ninguno de ustedes, solo puedo imaginarlos a todos así. La mujer se sonrojó y metió la cabeza en su hombro. Me alegro. Tampoco quisiera que nadie más pensara en mí de esa manera. Silenciosamente, los dos continuaron caminando por las aceras, disfrutando de la compañía del otro, pero también manteniendo un ojo agudo y atento a cualquier sequía y potencial en problemas.
Era una especie de día libre, pero ni el mal ni la travesura realmente descansaron, por lo que tampoco pudieron. Sin embargo, estaban prescribiendo la idea de que un cambio era tan bueno como el descanso, y estaba funcionando bien. XXXXXXXXX break XXXXXXXX. Muy bien, ¿cómo demonios hiciste eso? Una risita masculina resonó a raíz de la molesta pregunta. Naruto estaba pasando tiempo con Saki por la tarde, y la mujer quería intentar entrenar aún más su sigilo. Desafortunadamente, se olvidó de que su compañero de práctica era el hombre que la evadió durante meses, solo que ahora estaba probando lo bien que podía desaparecer a la luz del día sin una multitud. De hecho, estaban en el patio donde Miya y Yume hicieron un entrenamiento matutino para mantenerse en forma. La paciencia de Saki durante los primeros minutos se vio recompensada cuando de repente pareció dejar de existir, a pesar de que todavía podía verlo justo enfrente de ella. Combiné mi presencia con la de todo lo que me rodea. La hierba, el árbol, la casa, el aire mismo. Todos tienen presencia, algo que nos dice que están allí, que existen. Primero aprendí a hacer esto cuando estaba a punto de, se detuvo a pensar por un momento. ¿Cuándo había aprendido a hacer esto? Casi siempre era bueno escondiéndose, a pesar del mono naranja brillante que solía usar de niño. Creo que tenía unos 4 años, la primera vez que lo probé. No estoy seguro de la razón exacta, pero mi infancia no fue realmente feliz, así que no hablemos más de eso, ¿eh? Aunque fue formulado a la ligera como una pregunta, Saki podía escuchar el acero en su voz que decía que no era una sugerencia. Se preguntó brevemente qué causaría eso, pero decidió que no valía la pena preguntar y arruinar el tiempo que pasaba sola con él. Todos los demás tenían cosas que querían hacer, y Matsu no contaba ya que ella realmente nunca salió de su habitación oculta. Pero, ¿cómo lo hiciste? No puede ser así de simple. Saki protestó con vehemencia. Una técnica tan fuerte no podría ser tan fácil como la acaba de describir. Ah, ahora esa es una historia diferente. Primero preguntaste cómo logré evadirte tan fácilmente, y así es como. ¿Cómo realicé tal hazaña? No estaba en la pregunta, mi querido Saki. Naruto movió un dedo en su dirección. Pero tiene razón. No es una técnica fácil de aprender, principalmente porque generalmente se presenta en una de dos situaciones. O ha meditado durante horas, días y días, y se ha convertido en uno con todo a través de la pura paciencia y la paz, o usted sigue mi camino. No recomiendo mi camino. Entonces, ¿la meditación es la clave? La quietud, la unidad y todas esas otras cosas que escuchas de esos monjes y sus aprendices en las películas. Parecía escéptica, y él apenas podía culparla. Era bastante exagerado, pero su ruta realmente no era algo que él recomendaría. Su camino había estado en situaciones que amenazaban su vida diariamente, y él no desearía eso en una de sus chicas. La suya fue una comprensión instintiva del conocimiento necesario para realizar la técnica. Todavía sonrió ante el recuerdo de la expresión del sapo Fukusaku, cuando le dijeron que el primer paso en el camino para convertirse en un sabio era la unidad con la naturaleza. El sapo pequeño lo miró con asombro cuando Naruto apenas parpadeó y desapareció de sus sentidos. Aparentemente no tenía precedentes. Suertudo. Naruto sacudió los pensamientos taciturnos que siempre llegaban con los recuerdos de su infancia. Ya no era ese niño asustado, podía defenderse a sí mismo y a los demás. No se escondería con miedo, lucharía y reclamaría su futuro. Saki vio estas emociones, y más, pasar por alto los rasgos de su Ashikabi. Ella estaba preocupada por él, todos lo sabían, pero también sabía que él hablaría sobre lo que le estaba molestando a tiempo, y nada podría obligarlo. Su terquedad era frustrante a veces, pero también era uno de sus rasgos entrañables. Saki sabía que todos sus Sekirei estarían de acuerdo con ella, también se los estaba contagiando. Entonces, Ashikabi-sama, ¿qué otros trucos sigilosos tienes? Naruto solo sonrió maliciosamente, ¿por qué, mi querido Saki-chan? Yo era el rey broma de Konoha. El sigilo era mi mejor tema en la academia, justo al lado de la fabricación de trampas. ¿Qué decimos que jugamos un poco? Su sonrisa de respuesta fue igual de llena de travesuras. Oh chico, ¿qué maldad estaba a punto de ser forjada? XXXXXXXXX break XXXXXXXX. Una explosión atravesó el aire quieto del Capitolio, pero curiosamente no había humo ni destrucción. El sonido, sin embargo, vino de Envi, directamente de la oficina de Hiroto Minaka. Maldito. Su terminal de computadora personal se encendió escandalosamente, dañando y destruyendo una gran cantidad de información que había mantenido en privado.
Específicamente, estaba enojado por la pérdida de las copias computarizadas de Icha Icha. ¿Ahora qué iba a hacer cuando se aburriera de ver mujeres hermosas y cachondas en baños de lesbianas? Se volvió tan tedioso verlos jugar con juguetes artificiales y dedos, que necesitaba el porno literario para pasar sus días. Por el lado positivo, todos los conserjes recibieron un aumento por tratar con la oficina de Minaka. En el lado negativo, todos los conserjes sintieron la necesidad de solicitar a algunos de los psiquiatras más caros que lidiaran con el trauma que sufrieron algunos de ellos cuando presenciaron accidentalmente a Minaka jugando consigo mismo. Cada uno de estos psiquiatras se topó con los miles de dólares estadounidenses por hora, disminuyendo el ritmo de los grandes objetivos de Minaka en una cantidad sustancial debido a la cantidad de conserjes que Envic tenía en su nómina. Como resultado, hasta que los conserjes fueron liberados, casi se vio obligado a elegir dónde elegiría expandirse en Tokio. Actualmente estaba estancado en alrededor del 45%, y mientras estaba estancado, alguien más se precipitaba en un arrebato de grandes extensiones de tierra. La peor parte para Minaka era que no tenía idea de quién podría ser este misterioso nuevo rival, lo que, en su mente enrevesada, significaba que tenía que ser Uzumaki. El hombre rubio tenía un dolor insoportable en su costado, hasta tal punto que el loco estaba seguro de que tenía una úlcera. Por otra parte, ese podría ser el té absolutamente horrible que su nuevo asistente hizo para él. Cómo extrañaba a Utatane Moegi, incluso si ella era una planta de ese bastardo rubio como se había descubierto solo unos días antes, al menos sabía cómo preparar té. Esta nueva chica, Yamanaka Ino, solo sabía de moda. ¿Cómo demonios consiguió pasar la proyección? Al principio que fuera, ella había logrado exprimir un día de compras absolutamente astronómica como su compensación por venir a través de Minaka mientras él disfrutaba de su pornografía. El proyecto de ley hizo que el déficit nacional de los Estados Unidos pareciera un cambio de bolsillo, y Minaka estaba bastante segura de que no quería saber para qué necesitaba toda esa ropa. Especialmente porque parecía que la mujer rubia no se preocupaba tanto por la ropa como por tratar de llevarlo a la bancarrota. La mayoría de la ropa que compró ni siquiera le quedaba. También nunca olvidó lo que Takami le hizo meses antes. Ir a ese restaurante y pagar por cada cliente durante los próximos 2 meses fue más que doloroso para su billetera. ¿Qué le había hecho a esa mujer malvada? ¿No le había dado a ella 2 hijos? ¿O tal vez eso fue parte del problema? Él se encogió de hombros. Al final no le importaba honestamente, el dinero realmente tenía muy poco significado para él fuera de perseguir sus objetivos. Podía perdonar a su querida Takami-kun por una indiscreción o 2. La puerta de su oficina se abrió y allí estaba su nuevo asistente, completo con un hermoso desafío que decía inocente, una sonrisa y una bandeja con una taza de té. XXXXXXXX break XXXXXXXX. Fuera de la oficina de Minaka, Saashi Takami estaba de pie con la espalda contra la pared al lado de la puerta, en su mano sostenía una pequeña nota con un lugar, hora y día. Su corazón latía dentro de ella mientras miraba el nombre firmado. Uzumaki Naruto. Se le nublaron los ojos y reconoció la ubicación de inmediato. ¿Cómo podría ella no? Era un lugar al que siempre había querido ir, pero nunca parecía tener la situación correcta, o simplemente no tenía tiempo para ello. La ubicación era una pequeña tienda de té y pasteles, nada realmente lujoso, pero Takami tenía un gusto oculto por la tarta de queso con fresas. Agregue a eso otro conocimiento oculto y apreciación por varios tés, y usted tuvo lo que podría considerarse su porción personal del cielo. Todo lo que tenía que hacer era presentarse a la hora y el día determinados, y posiblemente podría disfrutar con la ventaja de una compañía agradable. El único problema, en sus ojos, era que el hombre con el que se encontraría allí era uno en el que inadvertidamente había traído recuerdos increíblemente dolorosos. Recuerdos sobre sus hijos. Como madre podía simpatizar. Si alguien fuera a dañar a sus bebés, frente a ella no menos, no estaba segura de lo que les haría. Aunque dudaba que lo que hiciera fuera beneficioso para su salud. Eso fue al lado del punto. La cita en la nota era para el día siguiente, justo después del mediodía. Posiblemente la oportunidad perfecta, y quizás la última, para que ella se disculpe por su cita anterior. La única pregunta que la atormentaba en este momento era qué debería ponerse. La tienda no era nada elegante ni formal, por lo que un vestido completo estaba fuera de discusión. Espera un segundo. Se suponía que el nuevo asistente de Minaka era bueno con la moda, ¿por qué no preguntarle?
Con suerte, Takami podría incluso sobrevivir a la escandalosa necesidad de chismes de la mujer que superaba su necesidad de estar a la moda, o al menos no ser vista con el mismo atuendo 2 veces. ¿Quién necesitaba tanta ropa? Hablando del diablo, Takami levantó la vista a tiempo para ver a Ino llevando una bandeja con una taza de té. Demonios, parecía que el atuendo de hoy era una combinación de falda y chaqueta a rayas de color púrpura con una camisa blanca con cuello y tacones altos con correa. Su largo cabello rubio claro estaba peinado en un intrincado moño trenzado en la parte superior de su cabeza, y sus brillantes ojos azules estaban llenos de un espíritu que Takami juraría que era travieso por naturaleza. El atuendo solo logró mejorar su esbelta estructura, busto considerable y piernas largas que muchos hombres probablemente matarían por tenerlas abiertas. La mujer prácticamente irradiaba una picardía sensual, hasta el punto de que si Takami no supiera mejor, probablemente juraría que la mujer era una copia femenina perfecta de Naruto. Espera un segundo, Utatane Moegi, cuando se descubrió que era una planta de Uzumaki, había desaparecido en una nube de humo, desapareciendo por completo del edificio. Había dejado atrás su auto, y la búsqueda posterior a través de él, y su departamento más tarde, no revelaron nada. Ni siquiera se había dejado una huella digital, lo que generó una serie de preguntas ya que sus huellas estaban en la policía y en bases de datos internacionales. Sin embargo, eso no era lo que Takami estaba pensando. Era que si Utatane hubiera sido la planta de Naruto, ¿podría este Yamanaka ser de la misma tela? ¿Podría Utatane haber desaparecido solo para que Yamanaka no pudiera dispararle a Minaka? Finalmente, Takami tomó una decisión, ella simplemente confiaría. Confíe en Naruto para saber cómo no ser atrapado, y que no la llamaría para que se reuniera con él a menos que estuviera listo para hablar nuevamente. Entonces, antes de que la joven rubia pudiera entrar en la oficina de Minaka, Takami se paró frente a ella. Yamanaka Ino, ¿correcto? Sí mamá. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, tengo una invitación de un amigo, y creo que podrías ayudarme a prepararme para eso. Los ojos de Ino de repente tomaron una mirada comprensiva. Oh sí, mamá, creo que podría ser solo tu chica. Takami asintió una vez y comenzó a alejarse. Te estaré esperando en el vestíbulo. Por favor, trata de no hacerme esperar. Ino solo sonrió, un brillo en sus ojos. Oh, no lo haré. Pero primero, el presidente necesita su nuevo té. XXXXXXXXX break XXXXXXXX. Utatane Moegi, una mujer Kage Bunshin de Uzumaki Naruto en la forma adulta de uno de sus amigos de la infancia. Esta era la verdad de la que solo Naruto y su otro Kage Bunshin eran conscientes. Sin embargo, vi ahora estaba circulando una alerta de personas desaparecidas, citando su importancia para la empresa. Naruto solo resopló. Casi 2 días desde que su planta se había dispersado, un escenario que él permitió y luego olvidó debido a que sucedieron otras cosas al mismo tiempo. A saber, fue en ese momento cuando se había halado a Yume, y en la confusión del momento le había dado a la mujer en pánico la autorización para dispersarse para no ser atrapado. Ahora se estaba riendo cuando Mbi simplemente pensó que ella simplemente había logrado desaparecer como un ninja en una nube de humo. A su lado, Kocho estaba haciendo todo lo posible para sofocar su propia risa. Era su noche para pasar con él, y cuando se le preguntó cómo quería usarlo, dijo que solo quería relajarse y acurrucarse con él mientras hacía algo que hacen las parejas humanas. Por lo tanto, escogieron una película temprana en la televisión, solo para descubrir un anuncio de servicio público con respecto a la mujer desaparecida. Y si Naruto no se hubiera molestado en informar a la mujer a su lado, no se estaría riendo de eso. Cuando el anuncio pasó y la película finalmente comenzó, Kocho se acurrucó más profundamente en el costado de su Ashikabi. Su tiempo con él acababa de comenzar, incluso descontando las semanas que había pasado como uno de sus rebaños, y estaba decidida a aprender todo lo que pudiera sobre él, actualizando sus bancos de datos personales encerrados en su propia mente. Para Kocho, su Ashikabi era el último misterio, y adoraba los misterios. Era una pena que Naruto no compartiera su opinión sobre ellos. Oh. Película. Princesa prometida, podría ser interesante. XXXXXXXX break XXXXXXXX. Mou. ¿Por qué eres tan difícil de golpear? Como no me gusta el dolor, hago todo lo posible para evitarlo. Pero, no puedo ganar la apuesta si no te pego. Sí. No veo el problema desde el final de mi apuesta. Mou. Yume hizo un puchero adorable mientras miraba a su Ashikabi al otro lado del campo de práctica de la mañana.
Habían hecho una apuesta para ver si realmente podía darle un golpe limpio, las apuestas eran sus respectivos lugares en el desayuno. En otras palabras, uno de ellos se estaría perdiendo la comida casera de Miya, y ninguno de los dos quería ser esa persona. Hasta ahora, Yume ni siquiera había estado cerca de tocar a Naruto, y mucho menos aterrizar un golpe limpio. Era como si él pudiera verla cada movimiento antes de que ella siquiera pensara en hacerlo. Fue frustrante, exasperante y simplemente no justo. ¿Y por qué ya no podía ver su ojo derecho? En el momento en que ella puso en juego la apuesta, su cabello se había caído para cubrir ese ojo, y desde entonces no había vuelto a echar un vistazo. ¿Por qué lo estaba escondiendo? No era como si ella no hubiera visto su azul celeste antes. Además, sus movimientos se sentían tanto como si estuviera bailando a su alrededor, que estaba casi a punto de darse por vencida y simplemente saltarse el desayuno para superar el ejercicio con frustración. Si ella se movía para golpear con su puño derecho, él se deslizaba hacia su izquierda, siguiendo cada movimiento de ella como un espejo. Si ella se movía para atacar con su pie izquierdo, él se deslizaría debajo de su pierna y la golpearía contra su trasero, y muchos más casos en los que debería haber sido capaz de golpearlo, pero él simplemente se alejó. Si tuviera que decirlo más poéticamente, su Ashikabi fluía como el agua, era más difícil de golpear que el viento y golpeaba con la fuerza del trueno. Y con cada choque, Yume se encontró respirando más fuerte, incluso cuando llegó a admirar su habilidad para luchar y molestar. En serio, el hombre debería obtener algún tipo de trofeo por ser tan insufrible que solo podía amarlo más. No tenía sentido para ella, pero no le importaba. Ella lo amaba, y eso era lo que importaba en su opinión. Yume suspiró y dejó caer sus manos. Bien, lo reconozco. Tú ganas, Naruto-kun. Naruto hizo una mueca. No lo creo, Yume. Un golpe decisivo, esos fueron los términos. Ahora, ven. La mujer sacudió la cabeza. Si no lo he logrado en la última hora, ¿qué te hace pensar que cambiará pronto? No se trata de tener éxito. Él espetó, su ojo visible claramente mostrando su decepción. Yume, nunca se trató de tener éxito, se trató de tener la voluntad de intentar contra viento y marea. Nunca rendirse, continuar incluso ante una derrota segura. Yume asintió lentamente, una sonrisa floreció en su rostro. En ese caso, ya he ganado, Naruto-kun. Parpadeó. ¿Oh? ¿Cómo te imaginas eso, Yume? Estaba corriendo distracción. ¿Qué? Su respuesta fue interrumpida por el golpe repentino de un cucharón contra su cabeza. Parecía que Miya decidió entrar en la refriega del lado de las cosas de Yume, y le dio el golpe. Ahora, normalmente Naruto lloraría mal, pero no había habido nada en la apuesta contra la interferencia externa. Por lo tanto, dado que un golpe sólido le había dado, él estaba fuera del desayuno de Miya. Lo cual no estaba perfectamente bien en su opinión. Sin embargo, él podría lidiar con eso. No había habido nada en la apuesta sobre no hacer su propio desayuno tampoco. XXXXXXXX break XXXXXXXX. Era oficial, Takami estaba en su versión personal del infierno, y Yamanaka no era su guía turística. La moda nunca había sido el fuerte de Takami, pero al menos sabía lo suficiente como para no usar ciertos colores juntos, lima y fucsia, por ejemplo. Había ciertos colores que simplemente no funcionaban juntos, nunca. Y con su color, había pocos brillantes que realmente funcionaran. Takami sabía que sus mejores colores eran oscuros o apagados, nunca brillantes. Entonces, ¿por qué, en los 9 infiernos, Ino estaba sacando chartreuse, rubí, esmeralda e incluso violeta? Estos no eran colores que funcionaran bien para ella. Su cabello gris recién llegado, posiblemente por cortesía de sus estresantes tratos con un cierto chiflado, no combinaba bien con nada brillante, fuera del blanco, como la combinación de chaqueta y falda que Ino acababa de sacar de su quinto armario. Takami parpadeó. Bueno, estaré condenado. Ino solo sonrió. Todavía no. Si bien dijiste que el lugar no es lujoso, o mucho más que una tienda de té y pasteles, sigue siendo una reunión con un hombre que quieres impresionar, ¿verdad? Con ese criterio debes verte presentable, pero no necesariamente accesible. Es una línea muy fina, Boss Lady, pero no temas. Conmigo como tu guía, al menos verás el papel. El resto, como dicen, depende de ti. Takami no pudo evitar mirar a la mujer más joven, completamente desconcertada. ¿De qué estaba gritando ahora? Entonces decidió errar por el lado de la precaución, y simplemente dio un gruñido afirmativo. Honestamente, Takami se perdió en toda esta charla de moda. Había una razón por la que se convirtió en científica.
Ino sonrió. Oh, no seas así, Boss Lady. Te verás genial, y si todo sale bien, te sentirás genial también. Ahora, necesitamos los zapatos, la camisa y, naturalmente, la ropa interior adecuada. La fachada de la mujer mayor se rompió lo suficiente como para permitir un gemido. ¿Por qué pensó que era una buena idea? Oh, claro, su necesidad de impresionar a Naruto, tanto con su sensibilidad como con su sinceridad. Maldición, ¿por qué este tipo de cosas tenían que ser tan difíciles? Ese fue el momento en que Ino regresó, llevando una carga de ropa y zapatos de 2 brazos. Muchos colores diferentes, aunque la ropa interior parecía ser de colores más oscuros, y las camisas eran de telas apagadas. Sin embargo, los zapatos hicieron que Takami se detuviera, ya que eran de tacón alto, de color negro, con un patrón de correas entrecruzadas que llegarían a sus rodillas. De ninguna manera esas cosas podrían ser cómodas, parecía que alguien había tomado sandalias de estilo griego perfectamente buenas y había agregado tacones. Takami gimió de nuevo. ¿Cuánto más de esto podría soportar? ¿Y cómo tuvo Ino sus medidas exactas? Con una última y ansiosa mirada